Bienvenidos una vez más a ese espacio Mundo Cristiano. Quien les habla, Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, y felices porque estamos en los miércoles de las mujeres. Cristi, hola. Hola. Sonríe, Cristo te ama. Amén. Así es, hermana Wendy, así es. Dios bendiga, amada Wendy, Dios bendiga a Lizelot, Dios bendiga a cada oyente que nos está sintonizando en estos momentos. Gracias le damos a Dios porque nos permite un miércoles más compartir la palabra con ustedes y aquellos que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP. Dios les bendiga de una manera especial y gracias por seguirnos, gracias por estar en nuestra sintonía. Claro que sí, es un placer para nosotras como cada miércoles recibirle en este espacio especial para las mujeres. Mujeres. No mujeres empoderadas, sino mujeres que se instruyen en la palabra. Sabias es la palabra. Un placer, Dios les bendiga. Bienvenidas y bienvenidos. Óyeme, es el último programa del año. Son dos ciclos. El año 2021 para entrar al 2022. Y en el ciclo de lo que estábamos hablando con relación a Jesús y conociendo al festejado. La semana pasada estuvimos hablando de unos nombres preciosísimos con relación al festejado, porque si tú quieres conocer a una persona, tienes que conocerle en todo lo que es, lo que significa, lo que vino a hacer con nosotros. Y realmente estuvimos hablando de Jesús, de Emmanuel y de la luz del mundo. Sí. Qué tres aspectos importantísimos para nuestras vidas estuvimos viendo, y dijimos en aquella ocasión, hay dos cosas que me gustaría aclarar. Primeramente, no aclarar, sino abundar, que nos faltó, y los escuchas estuvieron retroalimentándonos y nos decían que por favor aclarásemos algo importante con relación al nombre de Jesús como Jesús, nuestro Salvador, que muchas personas utilizan en el nombre de Jesús, lo utilizan en vano, creyendo que con esa estampa van a lograr cualquier cosa que digan, y no es así. Todos nosotros lo que exaltamos el nombre del Señor y le creemos, hacemos todo para la gloria de Dios. Pero también entendemos que hay una voluntad absoluta de Él, que lo que Él haga es por su soberanía y por su perfecta voluntad. Y que aunque usted diga en el nombre de Jesús esto y tal cosa, y declarar y tomar y apropiarse, eso no va a resultar así. El nombre de Jesús como tal, como nosotros estuvimos hablando, es como Jesús salva, que nos salva y nos rescata del pecado que nosotros cometimos por nuestra descendencia de Adán y Eva, y desde esa simiente, y reconociendo que somos pecadores, entonces Jesús vino y nos salvó. Ese es un paréntesis ahí. El otro fue que dijimos que íbamos a tratar otros 3 nombres más en el día de hoy, pero viendo la importancia y el material que ocupa este nombre que vamos a tratar en este día de hoy, decidimos tomar esos minutos para, así como quien dice, pellizcar a usted lo que es la curiosidad, y que usted vaya y busque y hurgue más con relación a este nombre. El nombre que nosotros vamos a tratar el día de hoy es Amigo de Pecadores. Y yo dije, desde que yo vi ese nombre, yo dije, este es el que nosotros tenemos que tratar el día de hoy como cierre de lo que es conociendo al festejado, con relación a lo que es Jesús, nuestro Salvador, y cómo lo conocieron, este nombre que el Evangelio de Lucas en el capítulo 7 le habla con relación a lo que es amigos de pecadores. Cuando todo el pueblo, los recaudadores de impuestos, y le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizado con el bautismo de Juan, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Entonces, ¿qué pasaba en ese contexto? Ahí hablaban, los fariseos estaban culpándole, diciendo que este no es el verdadero, que es Juan, y estaban discutiendo entre Jesús y Juan, y todo esto lo que querían era inculparlo. Y le titularon como, no fue un nombre como atractivo, sino fue como un nombre más bien como derogativo. Sí, como una crítica. Una crítica. Un sarcasmo. Un sarcasmo. Este lo que es un amigo de pecadores. Sí. Y entonces todas esas personas que estaban con él, lo que querían hacer con él era para que lo rechazaran y no lo siguieran, porque se sumaban
cada día más se sumaban las personas que creían en él. Sí. Y precisamente entonces ellos utilizaron ese nombre como amigos de pecadores, como que se sentaba con ellos y como que compartía con ellos como si fuera algo malo. Entonces, nosotros en el día de hoy queremos darle un enfoque de que precisamente ese nombre que lo quisieron tildar como de chisme y de sarcasmo a él, es un nombre que le va muy bien, porque él precisamente es amigo de pecadores. Es mi amigo, que soy una pecadora. Sí. Y queremos entonces que usted lo conozca como es en ese ámbito de amigo de pecadores Y varios. quizás muchos de los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos se preguntan, ¿y qué es un fariseo? O sea, ¿cuál era la diferencia entre fariseos y pecadores en esos momentos? Y cabe destacar que los fariseos eran aquellas personas que sabían la ley, que se sentían más santos que los demás. Eran los buenos, los chicos buenos en aquel entonces. Hasta cierto punto sí. Ellos se sentían que estaban salvos totalmente y por sentirse en ese confort, entonces excluían a aquellas personas necesitadas. Y que eran pecadores también, realmente. Porque sí. por ser salvo no lo excluía de pecar. Exacto. Porque somos pecadores. Y también los pecadores como tal eran las personas impuras que no seguían al pie de la letra la ley. Entonces cabe destacar estas dos diferencias en los términos. Tú sabes que hablando en ese mismo tenor, en el contexto del tema del día de hoy, tenemos a los fariseos, pero también tenemos a otras personas que eran como bien discriminadas, que eran los publicanos y voy a hablar específicamente de los recaudadores de impuestos, porque en Marcos capítulo 2 habla de una cena, en el versículo 15, donde Jesús se sentó con muchos de ellos, y entonces ahí fue que empezó la crítica. Entonces, estos eran judíos que trabajaban para los romanos, y como sabemos, ellos explotaban el bien de una nación, pues a recaudar impuestos, es como se le dice a la gente que recauda impuestos, que son ladrones, Usureros. que están haciendo Pero ¿por qué? usureros. ¿Por qué a ellos se le tildan? Porque recaudar impuestos no es nada malo, ¿o sí? El problema es que eran judíos. Sí, pertenecían a la mafia judía. Que recaudaban impuestos a los mismos judíos. Además, para trabajar a los romanos. Sí. Que ahí y ellos eran llamados despreciados y deshonestos. Pero ¿por Esa qué? era una de las características de ellos. ¿Cuál era lo deshonesto? O sea, está bien. Ellos recaudaban impuestos, Sí. recaudaban a los judíos, trabajaban para ellos, pero todavía yo personalmente todavía ahí no veo la maldad. ¿Dónde está la maldad? Cobrarle más de de la cuenta. ahí es que pero estaba ahí el acto deshonesto que exacto, yo hacía. ahí estaba el punto, el key, porque estamos asumiendo que recaudar impuestos es malo, y lo malo aquí es que sobrecargan a la persona y le ponían una mayor cantidad de la que ellos tenían que pagar, y le ponían también intereses sobre, si no pagaban, le ponían intereses, le cogían a los hijos como intercambio, y todo eso estaba en contra de la ley porque era un abuso. Sí, los recaudadores se dice que son deshonestos por esa misma parte, porque supuestamente calculaban los intereses en base a números irreales, le quitaban los bienes a la gente cuando realmente ni siquiera debían de cobrarles. Eran prácticamente ladrones disfrazados. Con título. Con título. Explotaban a la nación a recaudar los impuestos y le añadían, y las ganancias se la embolsillaban. Exacto. Que eso, ahí es que está el asunto. En el embolsillarse las ganancias, y además de que le cobraban de más, eran considerados como mafia judía, exactamente. Sí, mafia eran deshonestos y despreciados, así mismo. Los hombres más odiados de la sociedad hebrea, según un comentarista del libro de Marcos. Y realmente cuando vemos la historia aquí en Marcos, en estos capítulos que citaban, vemos cómo Jesús se acerca a Leví, el cual es Mateo, uno de sus discípulos, y lo llama. Y él dice simplemente, sígueme. Vemos como Leví luego, en el capítulo siguiente, él hace un banquete. Mateo no analizó que déjame consultar con mi esposa, déjame analizar bien si me salgo de mi trabajo para irme contigo. Sí. Simplemente él siguió a Jesús, porque analizándolo desde mi punto de vista, supongo yo que ya él había escuchado de Jesús y había puesto en balanza el
los beneficios que él obtenía con Jesús. Pues ese día Jesús, saliendo del mar de Galilea, lo vio ahí y le dijo, sígueme. Y él simplemente le dijo, vámonos para allá. Y lo siguió. Y vemos la gratitud, lo alegre, lo gozoso que él estaba, que incluso le hizo un banquete a Jesús. Entonces ahí es que lo culpan. En ese banquete estaban los fariseos, sus amigos, los recaudadores de impuestos y los pecadores. Así es. Y entonces, al ver los fariseos esas actitudes, vemos cómo juzgan a Jesús. Lo titulan a sí mismo. Y analizando yo, veo desde el punto de vista de Cristi, que muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, somos así. Con las personas que quizás como hijos de Dios juzgamos desde afuera y vemos a otros relacionarse con aquellas personas que necesitan de Dios y decimos, wow, pero ¿cómo esa persona se junta con un alcohólico, con un drogadicto? Es difícil. Pero ¿qué pasa? Jesús también murió por ese drogadicto. Claro. Sí, hay una balanza, y disculpa ahí la interrupción, hay una balanza, hay un punto que no me gustaría que nos fuéramos muy lejos, sino que analizásemos con relación a esto, cómo Jesús se acercaba a esas personas y qué impacto así, exactamente, intencional, porque yo no puedo venir a donde dice Lot, que tiene una situación, y en vez de yo intencionalmente ir a decirle de manera con amor lo que está haciendo y que ella a su vez entonces adapte o adopte lo que le estoy diciendo y rectifique, vamos a cambiar y esto. Y el propósito era cambiar el estado de esa persona. Y esto nada más lo podía hacer Jesús de esa manera. Nosotros no podemos tampoco arriesgarnos y creer que nosotras por nuestros propios medios, nuestros propios recursos, vamos a poder cambiarle la cultura, la forma de vida, algunos hábitos que tienen las personas. Eso no podemos hacer nosotros, aunque nosotros estamos llamando, sí, a que con el amor de Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros y la palabra que tiene que brotar de nuestros corazones, lo que hablemos con ellos, entonces eso transforme sus vidas y no huirle como si tuvieran lepra, como si tuvieran una enfermedad contagiosa ni nada de esto. ¿Qué pasaría con los doctores si hicieran eso con nosotros cuando vamos a la clínica? Sí. Ellos tienen que tratarnos a nosotros. Claro, igual que a los que están sanos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender cómo nosotros vamos a hacerlo, como lo hizo Jesús, de qué manera fue que se acercó a ellos. Y que también la intención de Jesús siempre era transformarlos, como que decirle la palabra para que la palabra penetre a sus vidas y ellos pudieran ser transformados a través de la palabra. Así es. Vemos la historia de María Magdalena cuando la querían apedrear. Sí. O sea, él bien pudo haberla apedreado. Él hubiera sido el único que hubiera podido. Exacto. Pero hizo todo lo contrario. Exactamente. Ese es un claro reflejo de cómo nosotros debemos de actuar con aquellos que necesitan a Jesús. En vez de apedrearlo, de hablar mal de ellos, ¿por qué no mejor darle la palabra de Dios? Que ese es el verdadero objetivo de nosotros estar aquí en la tierra, poder impactar con nuestras actitudes y con la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Tú sabes algo que tenemos que tener muy presente, y es que Jesús fue muy intencional en hacer las cosas. Vemos una y otra vez cómo el Salvador recibe a esos pecadores y le da la bienvenida también a ellos. Algo que me impactó muchísimo y quiero compartirlo con ustedes, y es el que Él se acercaba a ellos. Una y otra vez los pecadores recibían y le daban la bienvenida al Salvador y aceptaban su llamado. En la Biblia hay muchísimos personajes que quizás hubieran podido ser juzgados por el Salvador, pero al contrario, fueron acogidos. Y les voy a mencionar así rápidamente algunos. Está Zaqueo, recaudador de impuestos, que lo mencionamos así, quien era despreciado. Bien está despreciado. María Magdalena, la que había tenido 7 demonios. Está el endemoniado de Gadareno. Está Judas, el traidor. La mujer de mala reputación que habla en Lucas capítulo 7. Está la samaritana. Está el ladrón que estuvo con él en la cruz. Hay muchísimos que podríamos hoy enumerar de personas que fueron pecadores, que Jesús quizás en algún momento hubiera podido despreciarlo y decirle, o sea, no puedes estar conmigo porque no mereces estar conmigo, pero al contrario, los acogió. Y vemos la historia de esa gente luego que Jesús los acogió. Fueron transformados. Es que no hay una persona que se encuentre con Jesús que no tenga un impacto en su vida. Por eso yo siempre digo, el que tiene un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo Salvador, mire, no es lo mismo. No. Desafortunadamente, usted tiene que decir, si no ha sido transformado, todavía no ha sido encontrado con Él. Y tú sabes que quizás a simple vista lo que
o sea, lo que estaban como en el nivel adecuado para ser discípulos de Jesús, quizás eran los mismos de la ley, porque ya sabían que venía un Mesías con el de la Tenían todo palabra. el conocimiento. Pero Jesús dijo, no, pero es que yo conozco sus corazones Sí, y exacto. se supone que ellos están rigiendo bajo un estatuto que cuando yo les presento la gracia, bueno, si ellos lo criticaban viendo sus actos, imagínate siendo parte de sus discípulos, iba a tener una batalla constante. Igual tuvieron el chance, ¿eh? Jesús le dio la oportunidad a todos para que Claro. fueran Sí. parte, pero... No, y le hablaba con la palabra, Exactamente. con su misma palabra. Sí. Con le ellos mismos, el refutaba. rollo, tenían el rollo, pero no lo abrían. ¿Para qué lo tienen en las manos? ¿Por qué lo manosean? Ábranlo, léanlo, estudienlo, cómanselo. Como dicen, vamos a rumiar la palabra para que ésta pueda hacer efecto en nuestras vidas. Esos fariseos no podían ver su propia necesidad espiritual y ahí queremos caer en nosotras. Sí. Nosotros los que somos cristianos, los que estamos aquí, lo que recibimos al Señor Jesucristo y esto, a veces tenemos tanto tiempo en el Evangelio y todo esto, que como que nos volvemos inmunes y no vemos nuestra propia necesidad, no vemos nuestra propia necesidad espiritual y necesitamos entonces que alguien nos la diga. ¿Qué mejor que la palabra de Dios? Escudriñarla y ver intencionalmente que ese se convierta en un espejo y el espejo sea cada vez más transparente y yo me vea más clara en la palabra y diga, wow, pero mi necesidad es grande, necesito más y más. ¿Y qué pasó con Jesús siendo amigo de esos pecadores? Él no se involucró de manera tal que fue influenciado por ninguno de ellos, ni Zaqueo, ni el endemoniado gadareno. Ese endemoniado de Gadara pudiera haber transferido lo que tenía él, como puede suceder con una persona que no está ready y que se involucra en esto. Pero no, nada de eso pasó, todo lo contrario. Él fue el que vino, impactó esas vidas y fueron transformadas. Nosotros necesitamos este programa de hoy, conociendo a Jesús como el amigo de pecadores, es dándote la oportunidad a ti y que conoces al Señor y a ti que no lo conoces, que Jesús se sentó a la mesa con todos ellos y cada una de esas hogares, cada una de esas mesas fueron impactadas y fueron transformadas por la vida de nuestro Señor Jesús. Y con su palabra, Él decía las cosas y sucedían. Y nosotros necesitamos ser transformados también. Cada día más nosotros somos transformados por su palabra y cada día más aprendemos más y podemos darle a otro lo que nosotros tenemos para que puedan conocer a ese Jesús. Tú sabes que hay una realidad y es que todos necesitamos de Jesús. Aunque nos veamos limpios por fuera, pidámosle, como que es el momento perfecto. Ahora que estamos conociendo, ¿verdad?, al festejado, es como el momento perfecto donde nos damos cuenta que realmente necesito cada día más de Él, necesito más de su amor, necesito más de su palabra, para que vaya transformando mi vida, porque quizás nosotros actuamos en algún momento de nuestra vida como aquellos fariseos que despreciaban a los que necesitaban su palabra, despreciamos a la gente que nosotros entendíamos que no tenían la capacidad, lo despreciamos. Y es justamente en ese momento cuando debemos de abrir nuestros ojos y darnos cuenta que aún necesitamos más que ellos. No, y que una de las cosas que nos diferencia del mundo es eso mismo, que cada día reconocemos que necesitamos más del Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados. Porque aunque dice la palabra de Dios que los que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado, realmente tenemos que reconocer que flageamos, pero aún así caemos, nos levantamos con la ayuda de Dios y reconocemos de que nuestra perfección la alcanzamos a través del Señor, que es quien nos fortalece día tras día. Él nos quita a nosotros, y lo dijimos en el programa pasado, Él nos quita a nosotros el deseo de pecar. Y por eso es que aunque nosotros caemos, como tú dices, y flaqueamos y fallamos, sentimos ese dolor. Se activa como esa alarma de que algo anda mal. Algo hice mal, debo de volver, debo de pedir perdón. Y déjeme decirle que la carne no quiere, no le gusta, le gusta hacer eso, no le gusta reconocer que hizo algo malo y no le gusta volver. Y Jesús fue intencional acercándose a la gente que se consideraba indeseable. Él fue directo a eso y Él dijo,
Ustedes no quieren saber de ella, vengan, tráiganmela. Ella, no, déjenla tranquila, pero ella mira lo que está haciendo, fíjate en esas cosas. Sí. Esas son las cosas que el Señor Jesús quiere que nosotros veamos. Y conociéndolo a Él podemos entender esa viva imagen de viéndolo a Él sentado, comiendo en la silla de esos pecadores, lo maravilloso que es ese plan, ese corazón redentor que tiene nuestro Señor Jesús, de volver, de traer otra vez a su redil, a esas personas que están fuera y que están alejados y que se consideran sucios delante de la presencia del Señor. Y vemos en Marcos su capítulo 2, versículo 17, cuando todo esto pasa en el banquete que lo están criticando los fariseos, dice Jesús: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús no vino a darle la palabra a aquellos que la necesitaban, a aquellos que ya la conocían, sino a aquellos que necesitaban la palabra de Dios, a aquellos que necesitaban el perdón de sus pecados. Vemos como en el transcurso del andar de Jesús, lo que más Él hizo fue hablar de la palabra de Dios. Vemos los milagros, vemos las manifestaciones, las multiplicaciones de panes, pero cuando analizamos los libros de Mateo, Juan, Lucas, vemos que lo que más Él hizo fue dar la palabra del Dios Altísimo aquí en la tierra. Eso me deja dicho que Cristo debes de dar la palabra, no importa cómo, poniendo un mensaje bíblico en el WhatsApp, hablando con el vecino, regando papelito en la calle, no importa cómo yo predique la palabra. Yo siempre digo, Cristi, que nuestro testimonio, nuestra propia vida, hacer lo que hizo Jesús. Él fue amigo y se preocupaba por la gente, no importando el trasfondo de las personas. Y nosotros, se nos es difícil eso, porque el mundo, como se ha multiplicado la maldad, ya nosotros tenemos como un miedo de acercarnos y nos cohibimos. Pero si vamos con la palabra de Dios, Él nos respalda, porque su palabra lo dice bien claro, que Él nos respalda, Él no nos va a dejar solo, no nos va a dejar huérfanos. Tú sabes que es como uno de sus nombres, que Él es la luz del mundo. De esa misma manera como Jesús lo fue mientras estuvo aquí, así mismo tenemos que ser nosotros. Y la luz no es porque nosotros brillamos ni nada de eso. La luz que es mi punto de vista muy personal, la luz que nosotros debemos de reflejar es la palabra del Señor, que es la que nos guía, la que nos va a instruir, la que nos va a ayudar a comportarnos como cristianos verdaderos, a parecernos más a Él. Hay algo importante que debemos saber y decir en estos minutos que nos queda, y es que Jesús no pasa por alto el pecado. No es que Él pasó por alto ninguno de los pecados de esas personas con quienes se acercó, al contrario, sino que Él le hizo reconocer, y las personas reconocían que fueron pecadores, y entonces fueron transformados al reconocer que necesitaban a ese Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos dejarle dicho en el día de hoy. No es que Él pasa por alto tu pecado, sino que lo que queremos es que entiendas que Él es tu amigo, que necesitas a alguien con quien confiar. No hay mejor amigo que, como dice esa canción, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y Él nos dice que llevemos todo a Él en oración. Entonces nosotros tenemos en quien confiar. Nosotros no estamos solos y Él sí le interesa que usted le entregue su corazón como nosotros lo hacemos cada vez que cometemos un error, una falla, un pecado, venimos corriendo delante de la presencia del Señor, porque Él ya pagó. Sí. Él ya pagó en la cruz del Calvario. Fue muy caro esa paga para que nosotros entendamos que Él es amigo de nosotros, Él es nuestra luz, Él es el restaurador. ¿Cuál es la motivación que nosotros tenemos cuando nos acercamos a alguien? ¿Por qué nosotros nos acercamos a alguien? Tenemos que entender que la influencia somos nosotros, no ellos. No permitamos que nadie influya en nosotros, sino que nosotros seamos lo que influyamos, porque tenemos la verdad en las personas que no conocemos. Sí, acerquémonos a ellos, pero con la intención de predicarle la palabra. Amén. Por aquí se despide Liselot. Liselot Ponce, hasta la próxima. Dios les bendiga. Y Cristi Rodríguez de Ávila, bendiciones mil. Bueno, esta es su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Feliz año, que la paz y la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes, su familia. Que no nos olvidemos del objetivo de todo esto, es recordar que Jesús es el Salvador, es el que nos cubre, el que nos guarda, el que nos rescata de todo lo que nosotros cometimos. Amén. La paz de Dios. Bye bye.